Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, uno muy especial. Nos vamos a meter de lleno en los huertos medievales, para descubrir un mundo de sabores, sabores que, la verdad, han desaparecido casi por completo de nuestras mesas. A ver, imaginemos por un momento que estamos paseando por un mercado medieval. Olvidémonos de lo que conocemos. Ahí no vamos a encontrar plátanos, ni esas manzanas rojas y perfectas del supermercado. No, no. Lo que hay son frutas con olores raros, texturas que nunca hemos tocado y nombres que suenan a otra época. Es un paisaje frutal que, sinceramente, no se parece en nada al nuestro. Y ojo que no estamos hablando de frutas cualquiera, para nada. Hablamos de delicias que desafiaban, toda lógica moderna. Algunas, para poder comerlas, necesitaban un proceso de descomposición controlada, increíble, y otras eran literalmente el arma secreta de los monasterios para luchar contra las enfermedades más mortíferas de la época. Venga, vamos a empezar por las frutas que requerían un conocimiento muy especial y sobre todo muchísima paciencia. Es que el ingenio medieval era capaz de transformar algo incomible en un auténtico manjar. Ya veréis. Aquí tenemos al níspero, pero cuidado, no es el níspero que nos viene a la cabeza hoy en día. Este era una fruta tan peculiar que en la Edad Media le pusieron un apodo, digamos, poco afortunado. Culo abierto, tal cual. Y aún así, los nobles se volvían locos por ella. ¿El problema? Pues que recién cogido del árbol era duro como una piedra y súper amargo, incomible. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues un proceso con un nombre curioso, bletting. Consistía en dejar que la fruta se pudriera, pero de forma muy controlada, durante semanas, en bodegas, sobre un lecho de paja. Había que esperar al momento exacto, ese punto mágico en que la fruta pasaba de ser una roca a casi oro líquido. Y al resultado, era pura magia. La pulpa se convertía en una crema suavísima, como una natilla, con un sabor que era una mezcla de compota de manzana con especias, vino dulce y algo más, algo súper complejo que ninguna fruta de hoy ha conseguido imitar. Una delicia que, desde luego, merecía la pena la espera. Bueno, dejamos atrás la paciencia y ahora nos vamos a fijar en frutas que eran mucho, mucho más que simple comida. Eran, de hecho, herramientas clave para la supervivencia en un mundo que, como podemos imaginar, era bastante duro. Y el ejemplo perfecto de esto es la manzana silvestre, o crabapple. Era pequeña, con una forma un poco retorcida, y si la probabas en crudo, era increíblemente ácida, imposible de comer. Pero a pesar de las apariencias, su valor era incalculable. Es que, cada parte de ese árbol servía para algo. Con la fruta hacían sidra, un tipo de vinagre que llamaban verjús y todo tipo de conservas. La planta en sí la usaban para tónicos medicinales, contra la fiebre o las mordeduras de serpiente. E incluso la madera, que era súper dura, era ideal para fabricar herramientas e instrumentos musicales. O sea, un solo árbol era básicamente un kit de supervivencia completo. Y vamos a ver ahora cómo las frutas no solo servían para sobrevivir o curar el cuerpo, sino que llegaron a dar forma a la cultura social de la época. Y vamos a ir de un extremo a otro, desde las enfermerías de los monasterios hasta las tabernas más populares. Pensemos en la peste negra arrasando Europa. Un panorama desolador. Pues bien, en medio de todo eso, los jardines de los monasterios, llenos de una planta llamada cornejo macho, eran como pequeñas islas de esperanza. Sus frutos, en crudo, eran ácidos a más no poder. Pero los monjes conocían el secreto. Una vez procesados, se convertían en unos jarabes potentísimos para tratar la fiebre, la disentería. Eran un antiséptico natural en una época donde, claro, no había antibióticos. Y de la medicina saltamos directamente a la taberna. Fijaos en esta pequeña valla con motas. Se conoce como mostajo o en inglés checkers. Pues esta cosita fue la protagonista de una bebida medieval tan popular que su legado ha llegado hasta nuestros días en la forma de cientos de pubs. El proceso era bastante sencillo, pero el truco estaba en el tempo. Recolectaban estas bayas, que eran muy ásperas, y esperaban a la primera helada del año. ¿Por qué? Porque el frío las ablandaba y transformaba por completo su sabor. Se volvían dulces, con un toque que recordaba al higo, perfectas para fermentar y crear una cerveza muy particular, ácida y con un sabor a tierra. Y aquí viene lo más fascinante de todo. Esos letreros de pub tan típicos, los de cuadros blancos y negros, que se llaman the checkers, pues no eran un simple adorno. ¿Qué va? Eran una señal. Indicaban que en ese pub se servía su propia cerveza de mostajo. Es una conexión directa y alucinante entre una valla diminuta y todo un ícono cultural. Claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Si todas estas frutas eran tan útiles, tan ingeniosas y formaban una parte tan importante de la vida medieval, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué pasó para que las perdiéramos por el camino?
Pues las razones son de lo más variado, como vamos a ver. Por un lado, el agrecejo. Resulta que lo erradicaron casi por completo en el siglo XIX porque era el huésped de un hongo que destrozaba las cosechas de trigo. Luego, la cerveza de mostajo. Fue perdiendo terreno frente a la cerveza comercial hecha con lúpulo, que era más fácil de producir en masa. Y finalmente, el níspero. Pues simplemente pasó de moda. Los gustos cambiaron, la gente empezó a preferir frutas más dulces y, sobre todo, más fáciles de comer. Y todo esto, claro, nos lleva a una reflexión final. Porque al desaparecer estas frutas, no es que perdiéramos solo sabores, perdimos mucho más que eso. Perdimos, en realidad, un trocito de nuestra propia historia. Al final, la clave de todo esto es que cada una de estas frutas cuenta una historia. Una historia de ingenio, de cómo la gente se las apañaba para adaptarse a su entorno. Una historia de cómo transformaban algo incomible en un manjar. Y de cómo encontraban en la naturaleza soluciones para todo. Para la medicina, para la comida, para la cultura. Y con esto en mente, lanzo una última pregunta al aire. De todas estas maravillas perdidas, desde ese níspero cremoso hasta la cerveza ácida de mostajo, ¿cuál de ellas merecería de verdad una segunda oportunidad en nuestras mesas? La respuesta, quién sabe. Quizás esté en echar la vista atrás y volver a mirar nuestro pasado.